Invitado a esta hora el doctor Luis Carlos Sánchez, médico asesor para Inception Latam. Trabaja en primera línea con pacientes COVID para la red de emergencias de la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctor Sánchez, ¿cómo analiza el momento de la pandemia actualmente? Desde el punto de vista médico, nosotros estamos viendo en estos últimos días que se ha ido de alguna manera aumentando el tema de consultas en las áreas de emergencias. Creo que es bastante importante que contemos con pruebas que sean de alta y de óptima calidad en los temas de sensibilidad y especificidad, sobre todo pruebas tamiz para poder detectar aquellos pacientes que pueden ser portadores asintomáticos del virus o aquellos que han presentado la enfermedad. Doctor Sánchez, el Ministerio de Salud ha dicho en diferentes oportunidades que debemos ser responsables y que desde luego eso hace que una persona que se sienta mal simplemente se aísle. ¿Se han disminuido esas pruebas? ¿Qué está pasando? Definitivamente hay un tema de cultura ciudadana. La gran mayoría de personas, cuando tú estás transitando en la calle o en algunos sitios, es que no están cumpliendo con toda la normatividad. Algunos cargan o se colocan el tapabocas en la boca, en el cuello, no tienen sus gafas de protección y eso hace que definitivamente con el tema de reapertura económica la gente tenga más riesgo de contagio en todos los sitios. Desde el punto de vista empresarial, lo que hemos visto es que las empresas sí están cumpliendo, generalmente están utilizando todos sus elementos de protección personal, pero cuando salen de la empresa, generalmente se retiran algunos de los elementos y eso hace que su nivel de riesgo aumente. En cuanto a las pruebas, creo que el gobierno nacional ha sido consecuente con los temas que se están viviendo. Sin embargo, pues ustedes saben que al inicio ingresaron pruebas serológicas que no eran de muy buena calidad. Actualmente, digamos que hay estudios claros de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, la FDA norteamericana, en la cual evaluaron 3 tipos de pruebas serológicas que podrían ser de gran ayuda para el tamizaje de pacientes que tengan el síntoma o aquellos que son portadores asintomáticos. Considero que las PCR, al igual que cualquier otra prueba, tienen un nivel de sensibilidad y especificidad que pueden detectar el virus en determinado momento. Pero en la medida en que pasa el tiempo, esa prueba de PCR también pierde la sensibilidad. Entonces sería de muy buena ayuda tener unas pruebas serológicas. Sin embargo, esas pruebas deben ser o tener una alta calidad para poder detectar con unos niveles adecuados el virus. ¿Este tipo de pruebas ya se han aplicado en otros lugares del mundo? ¿Qué experiencia han tenido con ellas? Digamos que de las 3 pruebas que se evaluaron inicialmente o que vienen de esos estudios de Rotterdam y de la FDA, se están aplicando en la Unión Europea. La gran mayoría de estas pruebas ingresaron a Estados Unidos y están siendo procesadas en la ciudad de Texas, en Houston, Texas exactamente, y digamos que han tenido unos muy buenos perfiles en los reportes que dan de sensibilidad y especificidad de la prueba. Eso quiere decir que detectan el virus prácticamente en la inmunoglobulina G alrededor del 91% y para la inmunoglobulina M alrededor del 84% después de los 10 días de haber sido expuesto al virus, porque resulta que los anticuerpos se generan con mayor pico en ese tiempo. Si yo hago anticuerpos iniciando la enfermedad para este tipo de pruebas, probablemente me va a variar mucho el tema. Pero yo te explicaba lo de la PCR, que también es necesario hacerla en los tiempos adecuados. Doctor Sánchez, tenemos entendido que en diferentes oportunidades se ha dicho que estas pruebas serológicas pues podrían desempeñar un papel fundamental en este proceso de reactivación económica que tiene el país. ¿Cuál es la explicación frente a esta afirmación? Con el tema de la reapertura, el nivel de exposición va a aumentar y pues digamos que la gran mayoría de empresarios o entidades estatales no pueden trabajar a ciegas. Necesariamente tienen que tener un kit de pruebas, bien sea de PCR o de serología, que nos determinen qué tipo de pacientes han presentado el virus. Inclusive, si llegara a existir una vacuna,
Si ya tenemos un estudio a nivel poblacional basados en esas pruebas de quienes presentaron el virus, la vacuna primero iría destinada a aquellas personas que no han presentado el virus o que en sus pruebas serológicas no tengan marcadores. Digamos que eso lo que beneficia en últimas es a la población que es vulnerable al virus, disminuyendo mortalidad y comorbilidades. Finalmente, doctor Sánchez, ¿qué le quiere decir usted al país, a los colombianos? Bueno, ante todo como médico y como médico en atención COVID en las redes del distrito, lo único que les puedo decir es que se cuiden. Nosotros estamos al frente de esta batalla silenciosa. Vemos día a día como muchos de nuestros compañeros han caído también y vemos como muchas familias con dolor despiden a sus seres queridos porque ignoran realmente de qué se trata todo esto. Con dolor a veces notamos que hay pacientes o familiares de pacientes que dicen que esto es un invento, que esto es un invento del gobierno, que esto es un invento de los gobiernos. Y no, todos los días vemos nosotros cómo caen personas que definitivamente no tenían por qué estar en esa situación. ¿A qué los invito? Cuídense, usen sus elementos de protección, usemos el tapabocas, usemos las monogafas o las caretas que nos dan esa protección mínima ante el virus. Si la llegamos a utilizar de manera adecuada, esa transmisión se disminuye casi al 1.93%. Pero si no las utilizamos, estamos hablando de cerca del 90% o más de contagios. Es lo único que les puedo decir. Utilicemos esto, utilicemos las pruebas si podemos tener acceso a ellas. Las EPS están en la obligación de hacer la gran mayoría de pruebas en pacientes sospechosos o pacientes que tengan definitivamente un síntoma asociado al coronavirus. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Sánchez, médico asesor para Inception Latam. Trabaja en primera línea con pacientes COVID para la red de emergencia de la Secretaría de Salud de Bogotá. Para Colombia Estéreo, Radio del Ejército Nacional, informó Nidia Janet Martínez.